Hoy en día, tenemos leyes que nos protegen de alimentos tóxicos, mal procesados o peligrosos. Pero si viajaras a la Edad Media y te sentaras en una mesa campesina, descubrirías un menú que pondría en alerta a cualquier inspector de sanidad. Alimentos podridos disfrazados con especias. Carnes sospechosas. Conservas contaminadas. Plantas venenosas que se confundían con hierbas comunes. Y lo peor, muchas de estas comidas no solo eran aceptadas. Eran normales. Prepárate. Porque en esta historia no solo vas a descubrir qué comían los medievales. Vas a darte cuenta de cuántas veces comer significaba jugarse la vida. El pan era la base de la dieta medieval. Pero lo que hoy conocemos como pan, blanco, suave, seguro, no tenía nada que ver con lo que comían en la Edad Media. En pueblos pobres, el pan se hacía con centeno, avena, mijo o lo que estuviera disponible. Y ese centeno muchas veces estaba infectado con un hongo mortal. El cornezuelo. Este hongo, conocido hoy como ergot, produce toxinas que causan alucinaciones vívidas, espasmos musculares, gangrena, y en casos extremos, la muerte. Comer este pan infectado podía generar días de delirio, crisis convulsivas, e incluso amputaciones espontáneas por necrosis. Muchos historiadores creen que las grandes histerias colectivas, como los supuestos aquelarres de brujas, fueron causadas por pueblos enteros intoxicados con pan contaminado. Hoy, cualquier panadería que vendiera este tipo de pan sería clausurada en minutos. En la Edad Media, era la comida de todos los días. Imagina una sopa cocinada durante días. No para potenciar el sabor, sino porque nadie quería desperdiciar nada. Eso era el pati, un guiso aguado, con legumbres, raíces, hojas, sobras de pan viejo y, si había suerte, un pedazo de carne. Todo hervido en la misma olla, una y otra vez. Suena rústico, ¿no? Ahora imagina que en esa mezcla se colaban escarabajos, larvas, pelos humanos, tierra y a veces moho. No había refrigeradores. No existía la limpieza tal como la conocemos. Y cambiar el agua del pati era un lujo que pocos se daban. El resultado, una bomba bacteriana disfrazada de comida caliente. ¿Lo más grave? A menudo se alimentaba a los niños con este guiso. Y muchos morían antes de los 5 años. Por lo que hoy consideraríamos una simple intoxicación alimentaria. Hoy el queso es un manjar. Pero en la Edad Media, era una ruleta rusa de bacterias. Sin refrigeración ni control microbiológico, los quesos se elaboraban en condiciones insalubres, rústicas y muchas veces peligrosas. Era normal que un queso llegara al mercado cubierto de moho. No el moho controlado que da origen al Roquefort o al Brie, sino manchas negras, verdes y blancas que indicaban descomposición activa. Muchos quesos medievales contenían larvas vivas, especialmente en regiones donde se los dejaba madurar en graneros infestados. En algunas zonas, incluso se los comía con los gusanos dentro, creyendo que eran parte del sabor. Los quesos no solo podían causar vómitos y diarreas violentas. También eran vehículos perfectos para bacterias como listeria y salmonela, potencialmente mortales en una época sin antibióticos. Hoy, un solo lote contaminado desata una alerta sanitaria. En el medievo, era el desayuno del campesino. En la Edad Media, la carne era un lujo. Pero cuando finalmente llegaba a la mesa, era una amenaza para el cuerpo. Sin refrigeración, sin métodos de conservación confiables, la carne comenzaba a descomponerse pocas horas después del sacrificio. ¿Cómo la hacían comestible? Cubriéndola con especias intensas, vinagre o sal en cantidades industriales. En los hogares humildes, se salteaba el condimento y se comía como estaba. Aunque eso significara tragarse cortes pútridos, con larvas visibles y un olor que hacía llorar. Las enfermedades derivadas de carne en mal estado eran comunes. Fiebres, infecciones intestinales, vómitos interminables. Y muchas veces, muerte por sepsis bacteriana. En regiones costeras, la carne de pescado seguía el mismo destino. Podrida, salada, fermentada. Todo para hacerla durar. Hoy, una carne así sería decomisada de inmediato por cualquier autoridad sanitaria. En la Edad Media,
se consideraba una cena decente. Beber agua en la Edad Media era una sentencia de muerte lenta. La mayoría de las fuentes de agua estaban contaminadas con desechos humanos, residuos de animales y basura en descomposición. Beber del pozo equivocado podía provocarte cólera, disentería o fiebre tifoidea. ¿La solución medieval? Beber cerveza o vino. Todo el día. Incluso los niños. Pero no eran bebidas como las que conocemos hoy. La cerveza medieval era turbia, débil y muchas veces estaba contaminada. Se fermentaba en barriles de madera sin higiene, usando ingredientes que hoy serían impensables. Raíces sucias, restos de pan viejo, lúpulo estropeado. El vino no era mejor. Se almacenaba en pellejos de animal, se cortaba con agua, también sucia, y para mejorarlo, se le añadían especias, miel, e incluso plomo. Sí, plomo líquido, para suavizar la acidez. Beber alcohol era más seguro que beber agua. Pero aún así, podía matarte lentamente por intoxicación crónica. Hoy, el control sobre bebidas alcohólicas es estricto. En la Edad Media, si no bebías cerveza, morías de sed. Para muchos campesinos, la carne noble era un sueño lejano. Lo que realmente terminaba en la olla eran restos. Tripas, hígados, pulmones, páncreas, y sobre todo, sangre. Sí, la sangre se usaba como ingrediente base para sopas, embutidos e incluso pasteles. Uno de los más comunes era el black pudding, un embutido hecho con sangre coagulada, grasa de cerdo y cereales. La higiene brillaba por su ausencia. Se usaban intestinos sin limpiar completamente, y los órganos eran hervidos a medias para matar lo malo. Spoiler, no funcionaba. Muchos morían por triquinosis, salmonelosis, o infecciones bacterianas intestinales graves. Pero como estas partes eran lo único accesible para los pobres, se consumían sin dudar. Peor aún, las vísceras de animales enfermos también eran aprovechadas. Nadie sabía si un cerdo había muerto por una enfermedad, o si simplemente estaba listo para comer. En la Edad Media, la línea entre alimento y desecho era demasiado delgada, y mortal. En la Edad Media, la frontera entre cocina y botica era difusa. Muchas plantas consideradas hoy venenosas se usaban en remedios. Y a veces, también en la comida. Una de ellas era la belladona, también conocida como la hermosa dama. Su nombre engaña. Es una planta mortal, con alcaloides que afectan el sistema nervioso. A dosis bajas, se usaba para dilatar pupilas, un símbolo de belleza. Pero unas gotas más, y provocaba alucinaciones, convulsiones y muerte. Otra planta común era el acónito o casco del diablo. Se usaba como antiinflamatorio y en tisanas. Hoy sabemos que basta una pequeña cantidad para paralizar el corazón. Los campesinos no eran botánicos. Recolectaban lo que creían útil, y muchas veces confundían hierbas comestibles con sus versiones tóxicas. Un simple error al preparar una infusión podía provocar delirios, vómitos, parálisis o muerte súbita. Pero en una época donde el conocimiento médico era escaso, se decía que si una planta no mataba al vecino, entonces era buena. El resultado: generaciones enteras jugando a la ruleta rusa, con raíces, hojas y flores recolectadas a ciegas. En teoría, el huevo y la leche representan nutrición pura. En la Edad Media, eran una trampa bacteriana disfrazada de desayuno. Los huevos no se almacenaban en frío, y muchas veces se dejaban semanas en cestas de paja o barro. Era común que los campesinos rompieran un huevo y encontraran larvas, moho o sangre coagulada. Aún así, lo cocinaban. A veces hervido, a veces frito en grasa rancia. Y lo servían como un regalo del cielo. La leche, por su parte, era un peligro líquido. Extraída de vacas mal alimentadas, infestadas de infecciones mamarias, frecuentemente contenía pus, sangre, y bacterias peligrosas como la brucela. Sin pasteurización, hervirla era una opción, pero no siempre se hacía. Y cuando se fermentaba, se convertía en un queso o manteca igual de inseguro. Muchos niños enfermaban gravemente tras consumir leche fresca. Pero como era uno de los pocos alimentos disponibles,
se lo seguía bebiendo, con todo lo que traía dentro. Hoy, sería ilegal vender leche o huevos en esas condiciones. En el medievo, eran parte del desayuno. Uno que a veces, era el último. En un mundo sin supermercados, el pan era el alimento por excelencia. Pero el pan medieval estaba muy lejos del pan suave y dorado que conocemos hoy. Era denso, oscuro, y, potencialmente mortal. Los molinos usaban piedras para triturar el grano. Estas piedras se desgastaban con el tiempo, liberando pequeñas partículas que terminaban mezcladas con la harina. Eso significa que cada bocado de pan venía acompañado de polvo de roca. Con los años, esto destruía los dientes de los campesinos, causando infecciones bucales severas, muchas veces fatales. Peor aún era el uso de granos contaminados con ergot, un hongo tóxico que crece en el centeno. El ergot contiene alcaloides similares al LSD. Causaba alucinaciones, convulsiones, vómitos, gangrena y muerte. En muchos pueblos, enteras comunidades entraban en estados de delirio, creyendo que estaban poseídas o viendo brujas, cuando en realidad habían comido pan envenenado sin saberlo. Algunos historiadores creen que múltiples casos de caza de brujas tuvieron su origen en intoxicaciones masivas por ergot. Así, el alimento más básico se convertía fácilmente en una trampa psicológica y mortal. El queso en la Edad Media era más una necesidad que un lujo. Servía para conservar la leche, que se echaba a perder rápidamente. Pero el proceso de elaboración era primitivo y asqueroso. Se almacenaba en sótanos húmedos, sin ventilación ni refrigeración. La proliferación de hongos era vista como un signo de madurez, y la presencia de gusanos, como un indicador de fermentación exitosa. En zonas rurales, era normal comer queso lleno de larvas vivas. Algunos campesinos incluso los consumían con pan, aplastando los gusanos con los dientes sin pensarlo dos veces. Uno de los métodos más comunes de curado consistía en envolver el queso en hojas sucias, grasa animal o cenizas. Esto no solo no evitaba la descomposición, sino que incentivaba la aparición de bacterias peligrosas. El queso curado se convertía en un cóctel de toxinas, esporas y parásitos. Quienes tenían el estómago débil sufrían vómitos, fiebre o alucinaciones. Los más desafortunados, simplemente no despertaban al día siguiente. Hoy, las regulaciones sanitarias prohíben tajantemente la venta de quesos con larvas o contaminantes. En la Edad Media, eran parte de la mesa diaria. Y muchas veces, el bocado final. Para la mayoría de los campesinos, la carne era un lujo raro. Pero incluso cuando se conseguía, podía ser una sentencia de muerte. Sin refrigeración, la carne comenzaba a pudrirse horas después de ser sacrificada. Era común que tuviera olor fuerte, color verdoso y una textura viscosa. Sin embargo, se consumía igual. ¿Por qué? Porque era demasiado valiosa para desperdiciarla. En un intento por disimular el sabor de la descomposición, los cocineros medievales recurrían a especias fuertes, vinagres, o largas cocciones en caldos espesos. Pero nada de eso eliminaba la salmonela, el botulismo ni los parásitos internos. De hecho, muchas veces se recalentaban sobras de varios días, con gusanos, moho o larvas visibles. Una práctica común era reavivar carnes podridas con vino o cebolla, para matar el veneno. Solo que el veneno no moría. El resultado era fiebre, vómitos, diarreas intensas, y en los peores casos, muerte por septicemia. Lo más irónico es que la nobleza también sufría, ya que muchas carnes exóticas llegaban desde lejos, en condiciones aún peores. Cisnes, pavos reales o jabalíes, guardados en barriles, cubiertos con sal, a temperaturas cálidas. Comer carne era, en esencia, una lotería medieval. A veces nutritiva, muchas veces letal. En la Edad Media, beber agua era una invitación al desastre. Ríos, pozos y arroyos estaban contaminados con heces humanas, animales muertos, basura y enfermedades invisibles. Así que, todos, niños incluidos, bebían cerveza o vino. Todo el día. La cerveza era más débil que la moderna, pero igual contenía alcohol.
Los campesinos consumían entre 3 y 8 litros diarios, incluso durante el trabajo. Y el vino, aunque reservado para clases altas, también se tomaba diluido como sustituto del agua. ¿El problema? Que estas bebidas no siempre estaban mejor que el agua. La fermentación ocurría en toneles de madera sucios, expuestos al moho, a ratones muertos o restos de insectos. En ocasiones, se reutilizaban recipientes que habían contenido sustancias tóxicas, como plomo o mercurio. El vino barato, el más consumido, podía contener aditivos como yeso, cal o resinas venenosas, usadas para clarificar el líquido y hacerlo más atractivo. La cerveza, por su parte, era un caldo espeso, lleno de sedimentos, y si no se bebía rápido, podía fermentar en exceso y provocar intoxicaciones graves. A veces, lo que debía salvarte del agua, te mataba igual. Las náuseas, delirios, fiebres y muertes por vino envenenado, aparecen una y otra vez en los escritos de la época. Y sin saberlo, miles de personas vivieron, y murieron, intoxicadas por el líquido que creían más seguro que el agua. Hoy vivimos en un mundo obsesionado con etiquetas, libre de químicos, sin conservantes, orgánico, aprobado por la FDA. Pero si un inspector sanitario moderno viajara a la Edad Media, no cerraría solo una cocina. Clausuraría pueblos enteros. Cada uno de los 15 alimentos que vimos sería considerado hoy como señal de detención contaminado, señal de detención no apto para consumo humano, señal de detención tóxico, peligroso o ilegal, desde carnes podridas hasta quesos con gusanos, desde cereales con hongos psicodélicos hasta vinos adulterados. La dieta medieval era una ruleta rusa con cuchillo y tenedor. Lo que para ellos era lo normal, para nosotros sería una emergencia de salud pública. Y sin embargo, sobrevivieron. No todos, claro, pero los que lo hicieron nos recuerdan una verdad simple y brutal. Nuestra supervivencia nunca fue garantizada, solo fue costumbre. Así que la próxima vez que tires una fruta por estar muy madura, o devuelvas un plato por estar tibio en lugar de caliente, piensa que en otro tiempo, ese plato podría haberte matado, o salvado.